Queremos hablar un poquito de la obra del Espíritu Santo y vamos a ver un tema que lo hemos titulado El obstinado corazón de los incrédulos que no les permite ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y qué bueno poder pensar que esta obra, la obra del Espíritu Santo, comienza cuando nosotros escuchamos la palabra, cuando venimos a Cristo. De hecho, la palabra produce una fe especial en nosotros. La Biblia dice que la fe viene por el oír la bendita palabra de Dios. De manera milagrosa, Dios trata con nosotros y produce una fe. Y casi que me atrevo a decir que en esta mañana que esa fe funciona como un don ahí, porque nadie andaba buscando a Dios. Dice la Biblia que no había justo ni aún uno. No hubiese quien entendiera, no hubiese quien escuchara, no hubiese quien buscase a Dios. Pero la obra del Espíritu Santo, a través de la predicación de la palabra, va haciendo algo en nuestra vida. Nos trae a Cristo, nos hace venir a Cristo en arrepentimiento y en fe. Arrepentimiento porque necesitamos cambiar nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas. Y en fe porque pues nadie está buscando al Señor, nadie. Nuestra fe quizás estaba enfocada en algo diferente, no en un objeto en especial. Y en este caso el objeto especial de nuestra fe es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y para la muestra un botón, tú te encuentras con la gente y de pronto estás pasando por una situación difícil. Entonces la gente le dice, tenga fe, tenga fe, tenga fe. Pero no es una fe en sí misma, es una fe en un objeto en especial. Y en este caso, el objeto especial de nuestra fe es nuestro Señor Jesucristo. A Él le creemos, en Él ponemos nuestra confianza, en Él ponemos, en sus manos ponemos nuestra vida, nuestros caminos y esperamos que Él obre. Porque es que hoy se ha desvirtuado un poco la fe y a veces hasta pretendemos, como yo lo digo, de vez en cuando por ahí queremos tener un Dios domesticado. Y hasta escuchaba una predicadora en estos días que decía, es que yo le ordené a los ángeles que me trajeran las joyas, le ordené a los ángeles que esto, le ordené a los ángeles. Oiga, qué cosa tan tremenda el sacar de contexto lo que es la palabra del Señor y cree que porque muestran riqueza, joyas y todo eso, eso es una supuesta prosperidad. La verdadera prosperidad no está en eso. No está en eso, el verdadero contentamiento no está en eso, la verdadera bienaventuranza no está en todas esas cosas, la verdadera bienaventuranza, el verdadero gozo está puesto en el Señor. De ahí que el apóstol Pablo, allí escribiendo en Filipenses capítulo 4 versículo 7, nos dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y él en ese momento estaba condenado a muerte. Por eso esas famosas frases, texto célebre que casi todos lo usamos, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Dios me ha puesto entre la espada y la pared, dice el texto sagrado ahí en Reina Valera, Dios me ha puesto en estrecho, y realmente lo que quiere decir es que Dios me ha puesto a escoger. Para mí ciertísimamente lo mejor es estar en la presencia de Dios, por eso dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ya a partir de esta vida estar con el Señor. Pero si el Señor elige o quiere otra cosa, yo me quedo aquí sufriendo por causa de la palabra del Señor, por causa de los hermanos, por causa de la iglesia. Entonces, hermano querido, yo creo que nuestra fe está puesta en Él, y tiene que estar puesta en Él, porque eso es lo más correcto. Hoy que se ha desvirtuado tanta la teología, entonces la gente dice, saca ese tigre que hay en ti, manda este WhatsApp, espera tu milagro, abraza 5, abraza 10. Usamos hasta frases muy célebres a veces en los cultos. Diga 5 veces, hay poder en el nombre de Jesús, algo está pasando aquí, algo raro está pasando aquí. Y a veces, pues, aunque no querramos aceptarlo, hasta nosotros los predicadores
caemos en el problema de que nos movemos por las emociones. Es que Dios no se siente aquí, Dios no está aquí. Así tú no lo sientas, así tú digas eso, Dios sí está ahí, Dios está ahí, porque su sangre ha lavado la iglesia, su sangre nos ha limpiado de todo pecado y Dios sí está ahí. Entonces, la obra del Espíritu Santo empieza cuando tú y yo escuchamos la palabra, cuando nos acercamos al Señor, venimos a Él en arrepentimiento y fe. Yo quiero leerle unos textos que están en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Dice, por tanto nosotros todos, ¿quiénes son esos todos? Aunque aquí esto se puede volver una figura de lenguaje, porque nosotros todos, ¿cuáles? Los que hemos creído, los que creemos en el Señor. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 2 de Corintios 3:18. Y 2 de Corintios capítulo 4, versículos del 1 al 6 dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, y nótese que la palabra Dios está envuelta con D pequeña, refiriéndose al diablo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Bueno, mis hermanos, el tema para esta mañana es el obstinado corazón de los incrédulos que no les permite ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero recalcar esta palabra, incrédulos, no inocentes, incrédulos, porque nosotros, aún creyendo a la palabra de Dios, también nos podemos volver incrédulos. Entonces, ojalá no nos dejemos ayudar ni por la incredulidad, ni por el Dios de este siglo, para que no podamos ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Bueno, el proceso de un cristiano es más o menos igual como el proceso de un embarazo. Trae algunos cambios en la estructura física de una mujer, los dolores, los vómitos, las alteraciones, una cosa, lo otro, duele. Para dormir, los últimos meses son los más impresionantes. La comida a veces no le dan ganas de comer. Todas esas cosas, y hay una transformación total en el cuerpo. Todo se cambia totalmente, todo, la estructura, todo. Hay mujeres que debido a que el feto, el niño, se consume todo el calcio, empiezan a perder sus dientes, una cantidad de cosas que empiezan a ver en esos cambios físicos de una mujer. Sin embargo, ella siempre está a la expectativa y sucede algo glorioso, que cuando ya termina ese embarazo, y a pesar de que el último momento es muy doloroso, por eso se menciona dolores de parto, de todos modos sucede el milagro más grande, y es el nacimiento de este niño. Y a pesar de todas las dificultades, hay un proceso para que nazca este niño, y hay un proceso muy bonito, porque todo eso que dolió, todos esos cambios que hubo, todas esas circunstancias tan complicadas en esos 9 meses, de todos modos vino algo bien hermoso a suplantar todo eso. Y así es la vida espiritual de una persona cuando llega a los pies de Cristo. A veces las cosas no se tornan fáciles, se tornan difíciles. A veces la misma familia empieza a perseguirlo a uno. A veces hasta hay problemas en la misma iglesia. Yo me acuerdo que lo primero que me pasó,
es que un hermano se acercó y me dijo, hermano, présteme una platica. Menos mal que no fue mucha. Présteme una platica y yo se la presté. Pues uno piensa que está allá en la gloria, está en el cielo, y esa platica se perdió. Después los hermanos se me acercan y dicen, ay hermano, se nos olvidó advertirle. Ya era demasiado tarde. Y el problema es que uno empieza esa etapa de la vida, no conoce nada, no conoce el evangelio, no conoce la Biblia, no conoce cómo son los seres humanos, y que dentro de ese proceso, en la iglesia local, en la iglesia congregacional, pues no todos están bajo la misma cobertura. Algunos están ahí, pero están luchando, no son verdaderos creyentes todavía. Y eso es lo que uno no entiende. Y el Espíritu Santo nos ayuda en todo. Y cuando nace el bebé, ese bebé no tiene ni idea de todo el proceso que ha tenido para que se diera su existencia. Y de eso mismo podemos decir nosotros en esta mañana del nuevo nacimiento. Todos los creyentes sabemos que en un momento de nuestra vida vinimos a Cristo, depositamos nuestra fe en Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, nos bautizamos en el nombre de Jesús, pero todo eso es parte de una historia que no termina todavía. Y el hecho es que ni siquiera la parte más importante, porque la parte más importante empieza con el nuevo nacimiento, para que unos pecadores así como nosotros, como usted, muertos en nuestros delitos y pecados, como dice la Biblia, podamos llegar a poner nuestra confianza en Cristo y hacer de Cristo nuestro único tesoro. El Espíritu Santo, sin duda, tiene que iluminar nuestro entendimiento, transformar radicalmente todo nuestro corazón para que podamos ver al Señor como tenemos que verlo. De resto, no va a pasar nada. Y este texto que nosotros leíamos hace un momento es una comparación donde el apóstol Pablo toma unos textos del Antiguo Testamento y los trae al Nuevo Testamento, y ahora le decimos el nuevo pacto. El antiguo pacto que Dios hizo con el pueblo del Señor, con Israel en el Antiguo Testamento, lo hizo en el Sinaí, mientras que el nuevo pacto lo hizo Cristo el Señor a través de su obra redentora allá en la cruz del Calvario. Y los pactos, déjeme decirle que los pactos solo provienen de Dios, y es donde Dios ha manifestado su gloria. Y Pablo nos enseña que el nuevo pacto es la revelación completa de la gloria de Dios, y que es muchísimo mejor que el mayor. Hoy usted escucha predicadores por las redes sociales: traiga 200,000, traiga 1,000,000, traiga su casa, traiga su finca y pacte con Dios. Y la gente en busca de su necesidad, de avaricia, de que si da una finca de 100 millones le va a llegar una de 300, entonces van y le entregan todos esos predicadores de la prosperidad y le dan todo para que se enriquezcan y para que hagan del evangelio un negocio. Y la gente piensa que entre más que entre más no sé qué. Ojo, quiero aclarar esto. No quiere decir eso que yo honro al pastor con mis diezmos. ¿Por qué? Porque le ayudo con su salario para que se sostenga él, su familia. Y dentro de esa honra que yo hago con mi ofrenda y con mis diezmos, pues yo sé que ahí se está predicando el evangelio por todo el mundo. Pero muy distinto a lo que a veces algunos profetas de predicadores de esta teología de la prosperidad dicen: vengan y pacten. No, el único que puede hacer pactos con nosotros es el Señor, porque Él sí nos echa para atrás, Él sí los cumple. Y ese pacto que Él hizo en el Antiguo Testamento, pues lo hizo en el Sinaí, pero el pacto que hizo con nosotros ahora, lo hizo allá en el Monte Calvario, lo hizo allá en la cruz del Calvario, lo hizo en ese sacrificio. Y uno de sus cosas es que nos iba a salvar, pero aparte de eso iba a responder por nosotros de ahí en adelante. Y esta es una superioridad del nuevo pacto al antiguo pacto. Y Moisés lo que está haciendo es tomando un texto que estaba en Éxodo capítulo 33 versículo 18, que dice: él entonces dijo: te ruego
que me muestres tu gloria. Entonces Moisés le dijo al Señor, Señor, yo quiero ver tu gloria. Y el Señor le dice, no es posible, nadie puede ver mi rostro, nadie puede ver mi esencia, nadie puede verme y seguir viviendo. Y es así que Dios le dice a Moisés que lo va a poner en una hendidura y lo va a cubrir su cara con su mano y va a pasar. Y lo que va a dejar ver son las espaldas del Señor. Dios no tiene espaldas, por supuesto, pero eso es un lenguaje antropomórfico para que nosotros podamos entender qué fue lo que pasó en ese momento. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, Dios está hablando con Moisés en términos que Moisés pueda entender, y eso es lo que la Biblia se llama el lenguaje antropomórfico. Dios le está hablando en un lenguaje en el que podamos comprender, un lenguaje accesible para tener una visión parcial de lo que es la gloria de Dios. Por eso, hermano, usted no busque cosas extraordinarias ni raras en esta vida, porque la mayor expresión de la gloria de Dios es Jesucristo hecho hombre. Si quiere leer, lea Juan capítulo 1, versículo 14, donde dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, y vimos su gloria, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La manifestación más grande que la del Sinaí, más grande que cualquier situación en el Antiguo Testamento, es la manifestación del verbo de vida hecho carne, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Éxodo capítulo 34, versículo 39 dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Imagínense, estaba metido en oración, estaba 40 días de ayuno. No hagas lo mismo de Gigi Ávila, ¿no? Que por querer contradecir la palabra, él ayunó 41. Más grande que el Señor. No. Eso no tiene que demostrarse porque Él es grande. Pero después de 40 días de ayuno allá Moisés, de oración, de estar metido con el Señor, él baja y su piel reflejaba algo tan poderoso que la gente se llenó de miedo. Y entonces, y eso que Moisés apenas se sometió a un vistazo parcial de la gloria de Dios, la piel del rostro de Moisés resplandecía, tanto así que Moisés tuvo que ponerse un velo, ponerse un trapo en la cara, y los hijos de Israel tenían temor de acercarse, porque imagínense, estuvo cerca del Señor, y ahora mire cómo resplandece su rostro. Si 3,000 murieron por un rayo que cayó del monte Sinaí, ahora ¿qué pasa con Moisés que está ahí? Y dice 2 Corintios capítulo 3 versículo 14 y 15, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. Sigue el velo ahí puesto para ellos. Y fíjense que nosotros que estamos en este nuevo pacto, el resplandor de la gloria de Dios nos ha brillado. El Señor nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora conocemos a Jesucristo en su palabra. De gloria en gloria vamos viendo su palabra, la faz de Jesucristo. Pero a ellos les quedó todavía el velo. Todavía lo tiene Moisés ahí. No ve la gloria de Dios, por el cual por Cristo, el cual por Cristo es quitado, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto,
sobre el corazón de ellos. Dele una alabanza al Señor, porque la obra del Espíritu Santo ha quitado ese velo para poder ver la gloria de Dios. Hoy entendemos quién es el Señor. Si hay alguien que puede sacar pecho de quién es Dios, es un pentecostal que conoce la unicidad, que sabe quién es Dios, que sabe quién es el Padre, que sabe quién es el Hijo, que sabe quién es el Espíritu Santo. Puede ver inmediatamente la gloria del Señor. Ese velo se le ha sido quitado porque estamos en este nuevo pacto, que es un pacto de sangre muchísimo mejor que el del Antiguo Testamento. Entonces, no busque cosas extraordinarias. Mira, hay gente que se ha apartado del evangelio porque le parece muy fácil, entonces buscar arandelas y están cayendo en manos de los mesiánicos. A otros les parece muy difícil, entonces se apartan del Señor. Entonces, ese trozo de tela que estaba en la cara de Moisés vino a ser la tarjeta de presentación de la obstinación del pueblo de Israel en particular y sobre todo para todos los incrédulos en general. Yo no sé cómo esté su vida cristiana en esta mañana, si todavía goza de la incredulidad o ya esa incredulidad la dejó a un lado, si el rostro del Señor ya no tiene el velo, y que no le pase lo de Israel, aun cuando lo leen, el velo está puesto porque no lo entienden, no saben quién es el Señor, no saben quién es. Hay gente que todavía le pregunta, hermano, ¿a quién oro? ¿Al Padre o al Hijo o al Espíritu Santo? Perdónenme el sarcasmo, pero hay gente que le pregunta. Entonces, el obstinado corazón de los incrédulos que no les permite ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo. No solo fue el corazón de Israel que estaba embotado, todos nuestros corazones antes de venir a Cristo estaban en la misma condición. Estaban en la misma condición. Y por eso dice 2 de Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4, dice de la siguiente manera: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, notes el punto y coma, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezcan la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ellos son un poquito incrédulos y se ayudan un poquito. Incrédulos y nos ayudamos. Entonces, el problema del hombre incrédulo, dice Pablo, es que está completamente ciego. Completamente ciego. El resplandor del evangelio de la gloria de Cristo no le ha llegado todavía. El diablo hará todo lo posible, todo lo que esté a su alcance, para que el incrédulo permanezca en esa incredulidad. Por eso, hermano querido, en esta mañana, más que todo yo quiero resaltar la obra del Espíritu Santo. Alguien me preguntaba, pastor, ¿será que yo puedo bautizar un niño de 11 años? Y está buena la pregunta. Y lo he dicho en estos días, últimamente lo he mencionado por ahí. Pastor, ¿será que yo puedo bautizar a un niño de 11 años? Y yo le dije, depende de lo que el niño sepa, depende de lo que la persona le haya enseñado. Porque lamentablemente los hijos de los creyentes, de nuestros creyentes, de nosotros los creyentes, se están levantando sin anticuerpos, sin saber quién es el Señor, sin darle la importancia a la iglesia. Lamentablemente, porque como ellos nacen en el evangelio, o sea, nacen en una cuna cristiana, donde no ven cosas raras, donde es muy diferente al del incrédulo, a la persona que vive en problemada y todo eso. Nace yendo a la iglesia, criándose en un ambiente sano, entonces él piensa que no es pecador. Y estamos criando a nuestros hijos. Y si es más, los hijos de los pastores, y tenemos que decirlo con todo el respeto, hay hijos de pastores descarriados, hasta de gente, de directivos, de personas de renombre, hijos descarriados. Y entonces uno se pregunta, ¿y aquí qué pasó? Bueno, lo que pasó es que no reconocimos la obra del Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu Santo en Juan 16
dice que Él vino para convencer al mundo. La palabra mundo, entiéndase personas, sean la que sea, sean gentiles, sean no gentiles. Vino al mundo para que el mundo reconociera al Señor. Y lo otro, lo más importante, vino al mundo para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si tú a los 6 años, que eso es lo que dicen los expertos, no lo estoy diciendo yo, sino tú que le crees al psicólogo, al psicólogo dice que a los 6 años ya el niño tiene la capacidad para empezarle a enseñar. Si tú le enseñas a tu hijo que es un pecador, que realmente lo es, a los 6 años, ya empieza a entender eso. Y en lugar de buscar tanto rompecabezas para que él se vuelva más inteligente, ese mismo rompecabezas lo puedes diseñar para que tú le enseñes que él es un pecador. Cuando él llegue al tiempo, algún día, va a reconocer que él es un pecador y le va a quedar fácil acercarse al que perdona pecados. Así de sencillo. Entonces, si no le enseñas a tu hijo eso, pues él nunca va a reconocer que es un pecador. Es como está criado en un ambiente sano, no cree que él tenga pecado. ¿Y yo de qué tengo que arrepentirme? ¿Y quién es? O sea, yo voy a culto porque me llevan y me obligan incluso, todo eso. Pero ni siquiera le has explicado eso. Lo otro que tienes que explicarle es que no es por su propia justicia. O sea, no es porque se porte bien, que vas a recibir el favor de Dios, que vas a recibir el perdón de Dios. No, no, no. Es porque Cristo murió en la cruz del Calvario y Él hizo una obra por mí y mi obediencia es el resultado de esa obra salvífica, redentora que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Segundo punto. Primer punto, que el pecador. Segundo punto, que no es por su propia justicia y sus propios medios que él se salva. Pórtate bien, te va a ir bien. De hecho, si yo me porto bien, yo sé que me va a ir bien. Eso es una ley que hay puesta por el Señor, pero lo más importante es reconocer que yo estoy en obediencia a su palabra, en obediencia a sus mandamientos. ¿Por qué? Porque ese es el resultado de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y el otro punto es llevarlo a reconocer que Él es Dios sobre todas las cosas. Él es Dios sobre todas las cosas. Fíjese que si tú lees Romanos capítulo 1, del versículo 18 en adelante, te queda de tarea. El Señor menciona una cantidad de cosas y menciona 3 palabras y los entregó. Los entregó a esto, los entregó a aquello, los entregó a esto otro. Y dentro de los que los entregó, es una de las cosas es que cambiaron la gloria del Dios incorruptible por cosas corruptibles. ¿Qué quiere decir eso? Por no reconocerlo como Dios. Entonces, si no le enseñamos a nuestros hijos quién es Dios y a reconocerlo como Dios, ellos no van a creer en nada. No van a creer en nada. Entonces, fíjense que este pueblo no lo reconoció. Hicieron estatuas de hombres, después de cuadrúpedos, después de reptiles, después de aves. No les funcionó. Entonces el Señor los entregó a pasiones vergonzosas. Cayeron en el lesbianismo, en el homosexualismo, y después da una lista de pecados. Gente que mató a sus propios padres, pleitos, iras, contiendas, divisiones, etcétera. ¿Por qué? Porque no lo reconocieron a Él como Dios. Así que la obra del Espíritu Santo está ahí. Tú tienes que enseñarle a tu hijo. Entonces, si el niño a los 11 años sabe de estas 3 cosas, ¿por qué no bautizarlo? La sabe, tú le enseñaste. A los 6 años, en lugar de ponerlo a comprarle un celular y ponerlo, bueno, el hermano Airo estaba hablando ahí estaba hablando ahí de las tiras cómicas y de todas esas historias de la Biblia, pero en lugar de comprarle una tablet y un celular para que se embrutezca más y se vuelva más ciego y el diablo le ayude en su incredulidad, ¿por qué no te dedicas tiempo? Le haces un cursito, una refán familiar y le empiezas a enseñar a tu hijo que hay que reconocer al Señor y hay que reconocer que somos pecadores. Entonces, y no pensemos que porque el texto dice aquí
que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz de Cristo. Ay, entonces nosotros pensamos, ay, pobrecito, el pecador, el diablo le ha cegado el entendimiento para que no pueda ver la gloria del Señor y se convierta al Señor. No, no, no. Esta ceguera es voluntaria y es culpable. Nótese que no dice de los ciegos físicos, dice de los incrédulos. O sea, una cosa es ser incrédulo y otra cosa es que la Biblia esté ahí. Un ciego físico no es capaz de ver la luz, pero la luz está ahí. Y por eso, pero él no está pecando por eso. Él no puede ver, pero el incrédulo está ciego porque él no quiere ver. Simplemente no es como el ciego. El ciego no puede ver, pero la luz está ahí. Pero el incrédulo es que el incrédulo no quiere ver la luz de Cristo, no quiere ver. Él no es una pobre víctima del diablo que le ha puesto una venda en los ojos y le impide ver la hermosura y ser atraído por Cristo. No, no. Satanás no ha cegado el entendimiento de personas buenas e inocentes. No, no, no. Es de los incrédulos, es de los que no quieren creer. Y por eso en esta mañana tú tienes que darle la gloria a Cristo de que tú has salido de ahí y que has escuchado la palabra y eso te ha venido la fe, porque la fe viene por el oír el mensaje de Cristo, y has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, y eso te ha puesto a creer en el Señor. Fíjese que el Señor dijo hombres de poca fe. No dijo que no tienen fe. Y a veces, pues, una cosa es que nuestra fe mengue y que a veces, ay, Dios mío, estoy pasando por esta, por aquella, y que el Señor nos ayude fortaleciéndonos con su palabra. Y otra cosa es que yo me vuelva incrédulo. A los incrédulos, y yo invito, si hay algún amigo en esta mañana aquí conectado con nosotros, yo lo invito a que se le quítese del medio toda esa incredulidad. Él ha decidido no creer. El incrédulo toma la decisión de no creer, rehúsa a humillarse delante del Señor. Entonces, fíjese lo que dice Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Y quién es el gentil? Bueno, el gentil es aquella persona que no cree en la Biblia, que no cree en Dios. Entonces, yo les ruego a ustedes, hijos de Dios, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, ellos no son inocentes. Es su vanidad de la mente la que los lleva a no creer en Cristo. Por eso, Pablo conecta esa ceguera espiritual con la dureza de corazón. La ceguera del corazón humano es lo que nos impide ver a Cristo, nos impide ver la gloria de Cristo, ver que Él es glorioso. Si ahora mismo todos los seres humanos quedaran ciegos, déjeme decirle que el sol seguiría alumbrando, seguiría igual de brillante. Si el mundo entero no hubiera una sola persona que viera a Cristo hermoso, que viera a Cristo glorioso, que viera al maravilloso Cristo, Él seguirá siendo hermoso, Él seguirá siendo maravilloso, Él seguirá siendo glorioso, porque Él es nuestro Señor. Por eso, hermanos, hay que reconocer que los que necesitamos al Señor somos nosotros. Fíjese que Él dice en su palabra ya en Éxodo 3, en Éxodo 3:10, si no estoy mal, dice: yo soy el que soy. Hay un filósofo español que se llama Garcés, creo que es Garcés. Él dice: yo soy el que soy y todas mis circunstancias. O sea, yo soy el producto de lo que formó esta sociedad, de lo que formaron mis padres, de lo que soy ahora, porque pues aprendí toda la sociedad y soy el producto. Por eso yo soy el que soy y todas mis circunstancias, mientras que el Señor no, yo soy el que soy. Él no necesita a nadie para sobrevivir, para subsistir, para ser quien es. Esa es la gran diferencia. Mire lo que dice Juan 3:19. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo. ¿Y quién es la luz? Pues nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz.
Antes de que nosotros viniéramos a Cristo en arrepentimiento, en fe, por la obra poderosa de su Espíritu, amábamos más las tinieblas, estábamos tan enamorados de nuestra propia gloria, estábamos tan enamorados de nuestra propia fama, que no queríamos ver la gloria de Cristo, no queríamos que Cristo nos quitara la ceguera para que nosotros pudiéramos ver su gloria. Y Pablo nos dice que todos nacimos bajo el dominio de las tinieblas. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, esa era nuestra condición antes de ser creyentes. ¿Por qué? Porque éramos incrédulos, no éramos inocentes. No éramos inocentes. Ay, pobrecito, es que es esto. Ay, pobrecito mi hijo, él es buena persona y él se lo merece. Pero tú no le enseñaste. Tú no hiciste uso de ese medio que Dios te dio cuando dice instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Segunda de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, ¿quién es el hombre natural? Esa persona que nace normalita del vientre de la madre, que no ha sido regenerado, que no ha nacido de nuevo, no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él todo esto es una locura. Hay teólogos, incluso teólogos impíos, que leen la Biblia y aunque comprenden a Dios intelectualmente, no comprenden sus verdades, las verdades que están en las Escrituras. Un impío puede llegar a entender que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por sus pecados, pero su incredulidad le ciega el entendimiento para no creer. La gente sabe de Cristo, la gente sabe quién es Cristo y hasta le hacen algunas celebraciones y sabe. Pero vea, tú puedes leer un libro, X título, el que sea. Es más, puedes leer ese libro y tiene un buen contenido. Oiga, qué bonito, está bien y aprendes y todo eso, sin conocer al autor, sin conocer la biografía del autor. Y eso le puede pasar a una persona incrédula. Puede conocer la Biblia sin conocer al autor de la Biblia. Entonces, un impío puede llegar a entender que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por sus pecados, pero no lo conoce. No lograron percibir la hermosura de Dios. Siguen confiando en sí mismos y no confiar en Cristo para el perdón de sus pecados. Por eso hay religiones que le ponen sacrificios a la gente y todo eso. Son incapaces de hacerlo porque no quieren ver la gloria de Dios y queremos llegar al cielo con nuestro propio esfuerzo. La salvación no es por obras, la salvación es porque Cristo hizo una obra en la cruz del Calvario y es por Cristo que nosotros podemos llegar al reino de los cielos. Aquí no hay intermediarios. Aquí no hay atajos, la única manera es a través de la obra redentora de Cristo. Nosotros no queremos que Él se lleve la gloria, preferimos ir tratando de hacer nuestro propio esfuerzo a veces, y esa es una ignorancia obstinada, una total insensibilidad a la verdad de Dios. Por eso, mi hermano, que me estás escuchando en esta mañana, ojalá te preocupes para que tu hijo no sea parte del Señor. Empieza a los 6 años. En este tiempo, 6 significa 8, 9 años, por toda la información que está llegando. Vea, mi nieto a los 4 años sabía jugar parqués, sabía jugar dominó. A los 4 años, antes de entrar al colegio, ya sabía leer y escribir y nadie le enseñó. A los 4 años sabía las tablas de multiplicar hasta el 12 y nadie le enseñó. Entonces, 6 años implican 8 o 9. Tienes que empezar a enseñarle a tu hijo que Él vino a convencernos de pecado,
de justicia y de juicio. Y nosotros no queremos a veces que el Señor se lleve la gloria. ¿Hay esperanza para el pecador? Sí, sí hay esperanza. Pablo sabía que a pesar de que nuestra condición era de incredulidad, hombre sin Cristo, sí hay esperanza para el pecador, porque el mismo Pablo, que nos dice que sí hay esperanza, estuvo en esa condición de fariseo. Él era un judío del Antiguo Testamento y no podía ver allí la gloria de Cristo por causa del velo. Todavía tenía el velo, tenía su entendimiento embotado. Y el mismo Cristo que lo encontró a él, y él era un apasionado por perseguir y matar cristianos, esa misma pasión ahora se la da Cristo para predicar su iglesia, predicarle a su iglesia, su palabra. Ahora tiene un enfrentamiento con el Señor cara a cara, ve el brillo de su gloria, lo transformó totalmente. Ahora dejó de llamarse Saulo, dejó de ser un pecador, ahora se llama Pablo y pasó de ser un perseguidor de la iglesia a un siervo, a un apóstol. Así de poderoso es el brillo de la gloria del Señor. Y aunque esa clase de encuentros que vivió Pablo es irrepetible, eso no se volverá a repetir, lo que le sucedió a Pablo es exactamente lo mismo que ocurre en nosotros en este tiempo, cuando el Espíritu Santo, Dios a través de su Espíritu, alumbra nuestro entendimiento y nos podemos ver reflejados en su palabra, cara a cara, y crecer en la faz de Jesucristo el Señor. Y como dice el devocional, ir viendo al Señor de gloria en gloria. Así que mi hermano, de pronto más adelantico le doy otro tema, porque le saqué 3 temas a estos textos. Entonces mi hermano, no es el pobre pecador ciego, ay pobrecito, no, él no es inocente, él es un incrédulo, y por eso es que nosotros tenemos que ver la gloria de Cristo. ¿Dónde la vamos a ver? En su palabra. Así que mi hermano, lo invito en esta mañana para que ponga más su confianza en el Señor, se mire más en su palabra y se parezca más a Él, viéndose ahí, como dice la palabra, en un espejo a cara descubierta. Dios le bendiga.